Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo capítulo de Entre Versos. Somos un programa que trata de encontrar un lugar de escucha entre la poesía y las artes visuales. Somos Abra y el área de cultura de la UNICEN, somos Universidad Pública. Y estamos acá hoy, Nico Hernandorena, quien arma todo este espacio hermoso de dibujo, Facundo Di Paola, y hoy estamos con Darío Ledesma, Palito. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Palito? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Palito es escritor y profesor de lengua y literatura, nació en Tandil en el año 1987, escribe y edita lo que puede y cuando puede, hace radio en el programa Gestos Erróneos y lee en público todas las veces que lo invitan, todas. Da talleres en espacios comunitarios y colabora en la producción de diversas propuestas culturales. Con su escritura busca molestar, abrir espacios donde habite la ternura, hacer sonreír y dejar alguna pregunta que lleve al otro a moverse, a cambiar las cosas, a revolucionarse. ¿Cómo sería todo esto? Me interesa ese final de la bio, más allá de todo lo anterior, que también es súper interesante, que ya lo vamos a ir preguntando. Pero ¿cómo es esto de invitar a conmoverse, a revolucionarse, a sonreír, a habitar la ternura? ¿Cómo sería eso, Palito? Bien, yo hago una lectura de que las artes en general están como siempre están como rodeadas de un aura o un halo muy solemne, muy serio. A veces te da la sensación cuando la gente está leyendo poesía o mostrando algo de su arte que es medio como en un velorio. Y a mí eso me incomoda. A veces lo disfruto, a veces me incomoda. Sí. Entonces esa incomodidad me ha llevado a pensar cómo hacer para que quien está del otro lado se incomode, se haga una pregunta. Y también me parece que habitar la ternura en el sentido de lo difícil que es a veces habitar esa ternura en este contexto, en este mundo tan difícil. Entonces me parece que también buscar esos remansos de ternura, por decirlo de alguna manera. Y también que esa incomodidad nos lleve a preguntarse cosas sobre el mundo, sobre las relaciones, y después sobre todos los problemas que han molestado al ser humano de siempre. Creo que todos hacemos arte en torno a eso, ¿no? La muerte, la vida, el amor, el desamor, como todo en torno a eso, me parece. Sí, es un poco preguntarse, ahora pensaba que decías esto de conmoverse, incomodidad, digo, hay algo del movimiento, de que de ese conmoverse nos genera un nuevo movimiento, que también es, vos usabas la palabra acá, revolucionarse, digamos, también es revolucionarse un poco a sí mismo y eso también genera un transcurso de cambios. Te hemos pedido también, Palito, que nos traigas objetos que vos sientas de alguna manera que te conmueven también, con los que vos te sientas muy arraigado. ¿Qué nos trajiste hoy para compartir con nosotros? Bien. ¿Y por qué, no? Voy a arrancar por esta foto. Sí. No sé si te la paso. Esa foto estoy yo de pequeño, ¿no? Sí, en una pelopincho, en el patio de una casa que alquilaban mis viejos antes de que se pudieran hacer su propia casa. Y estoy con mi hermana María Julia. Estoy muy pequeño, no sé, tendré 4 años. Es un recuerdo que siempre me conmueve, lo tengo sobre mi escritorio, está ahí siempre cerca. Mi hermana falleció en el 2007, yo tenía 20 años cuando pasó eso. Entonces digo, la traje porque tiene todo lo que tiene que ver con la infancia. Yo me acuerdo, digo, vamos a decirlo, yo a Facundo lo conozco mucho, al Dipa, hemos charlado, sí. Y yo me acuerdo que sé que vos lo aprendiste de otro lado, pero yo lo aprendí de vos, la idea de que
la infancia es la primera patria, y entonces por eso lo traigo, ¿no? Porque esa infancia que uno regresa, pregunta, habita. Pero también la traje porque tiene que ver con mi primer acercamiento con la muerte, ¿no? Con la idea de que, bueno, hay cosas que tienen fin y también el contraste, como siempre, bueno, y la vida, ¿no? Que continúa, todo lo que cambia después de perder a un ser querido y habitar tan cercanamente la muerte. Digo, yo hasta ese momento no había tenido una pérdida grande, entonces fue como mi primer acercamiento a la muerte, claro, donde uno se empieza a preguntar un montón de cosas, ¿no? Sí, sí. Y te modifica. No creo que nadie no haya sido modificado ante un duelo o una muerte. Entonces por eso creo que la traje, porque representa un poco todo eso. Bien. Y en ese recorrido, porque digo, veo que hay cosas de la infancia, también veo que hay otras cosas, por ejemplo, el gauchito, hay un retrato de Diego, ¿no? De Diana Velesi. Ah, de Diana Velesi, es ese, porque yo veía el marco. El costadito. El costadito. Podría haber sido un retrato de Diego. Porque me parece que tenías uno de Diego también, sí, en algún momento. Veo que ahí trajiste otras cosas. ¿Cómo sería si nos tuvieras que marcar un recorrido con esos objetos? ¿Cómo iría? Esta es la infancia, y después, ¿qué más hay? Bien. Estos que son unos mini libritos que eran de mi abuelo. ¿Pueden leerse? Sí, tiene como unos cuentos muy cortitos y son muy, muy pequeñitos. También está relacionado con la infancia, pero de otra manera. Mis abuelos paternos vivían en Buenos Aires y los íbamos a visitar los fines largos o las vacaciones y demás. Y pasaba algo muy particular porque mi abuelo era historiador, escribía, es el primer ciudadano ilustre de La Matanza, era hacía radio, era periodista, un personaje muy raro. Y había una particularidad que yo llegaba a la casa de ellos y además de que nos reciban con un montón de comida porque eran tanos y sí, pasaba eso de comer un montón. Pasaba que en el fondo de la casa había un patio grande y en el fondo de la casa había una biblioteca, o sea, era un edificio apartado, como si fuera un galpón bastante grande, y había la biblioteca de mi abuelo que estaba llena de libros y de objetos muy raros. Y en los objetos me acuerdo que él siempre me decía que tenía uno de los libros más pequeños del mundo. Yo después no lo pude comprobar, pero el libro era muy pequeño, era realmente muy pequeño y tenía un montón de cosas así. Entonces que llegar siendo niño y que te digan que en el fondo hay un lugar lleno de libros y que hay objetos raros como el libro más chiquito del mundo o esculturas o un montón, y entrar y ver un montón de cosas, para mí fue algo mágico, ¿no? Fue como también un privilegio el sentir que una biblioteca podía ser un lugar mágico y habitable, sí, desde la infancia. Y eso a mí me permitió tener un acercamiento a los libros de otra manera, casi como también el fetiche del objeto, el verlo, el saber. Estaba pensando en eso, hay algo de juego también entre el libro más pequeño del mundo, la biblioteca infinita, hay algo como un juego que con el tamaño del objeto, con el objeto en sí. El libro como objeto en sí, que también ya es un entretenimiento, una diversión, un acercamiento distinto a ver cómo ves cada objeto libro, digamos. Sí, total. Y eso también hizo que tenga el privilegio de no sentir miedo de acercarme a un libro. Claro. De buscar, encontrar, y de entender que eso es algo que puede habitar constantemente tu vida, ¿no? Y para mí era algo muy cotidiano. Entonces, creo que por eso traje ese objeto, por la suerte, el privilegio de encontrarme rápidamente con el objeto libro y la escritura y la lectura. Pero también lúdicamente, porque yo también entraba y corría por la biblioteca. No era que era algo de bueno, voy a leer, sino claro, como una cosa lúdica. Bueno, un poco esto que decís también de la solemnidad en los espacios artísticos que a veces alejan más que acercar, digamos. Bueno, esta idea de, hay que disfrutar de eso y no estar como, esto me tengo que quedar sí o sí callado. Sí, ¿y qué más? Bien, a ver, ¿con qué sigo? Voy a seguir y me voy a ir yendo de la infancia. Traje una esfera del dragón, que es de Dragon Ball. De Dragon Ball. No tuve la suerte de disfrutar de Dragon Ball, así que no conozco. Yo por suerte sí, lo vi muy de pequeño. Las esferas del dragón son 7, se recolectan y cuando tenés las 7 podés pedir un deseo. Y esa esfera para mí representa eso también, ¿no? La idea de, primero, que sin todas las esferas no funciona. Tenés que juntar las 7 y están en un montón de lugares y hay que buscarlas. Y después la idea del deseo, de
cómo nos conectamos con lo que deseamos, con lo que nos gusta, con lo que buscamos. Buscar el deseo, ¿no? Porque al fin y al cabo es eso. Y creo que esa búsqueda me ha marcado siempre y es una de las búsquedas que hago también en la escritura, ¿no? Estar buscando todo el tiempo, no quedarse, que está relacionado con otros objetos, pero que no llegar a un lugar y ya sentir que estoy cómodo ahí y me quedo ahí, sino tratar de, bueno, correrse de vuelta hasta ir detrás de ese deseo. Hay algo que pienso con respecto a los objetos y al deseo, digo que también hoy nos contabas que tenés como, armás como altares en tu casa y vos en tu casa también tenés muchos objetos. ¿Tenés como una relación con el objeto como parte de la construcción estética e histórica? Digamos, bueno, todos tenemos una relación con los objetos porque los objetos son nuestra memoria de alguna manera, son una memoria espacial y concreta que nos habita, ¿no? Pero digo, tenés como una relación ahí particular con la objetualidad, porque ahora estaba viendo también que tenés aquel que está, ese, que vos también tenés como, en tu casa tenés como muchos objetos relacionados con caminatas, búsquedas, andás a ver, eso me suena a vías del tren, digamos. Sí, esto es un pinchote, que es una herramienta de los picapedreros. A mí, cuando voy a los... Sí, es muy lindo. Me lo regalaron, lo encontraron en la sierra. Yo cuando voy a las sierras me llama mucho la atención esos objetos. Claro. Además de la naturaleza, ¿no? Pero cuando voy a cualquier lugar natural, en realidad. No sé por qué me llama la atención el desgaste de los objetos que ha hecho el ser humano. Sí, total. Y entonces tengo algunas de esos. Y no todos, pero la mayoría tienen una historia, digamos. No es que es, bueno, guarda... tornillos. Veo algo oxidado y lo guardo, ¿no? No. Tienen alguna representación, digamos. Estas marcas, ¿no? Que está marcado ahí ese doblez, la punta. Sí, eso debe ser doblado del propio trabajo. Del propio supongo, trabajo, ¿no? sí, total. Sí, tengo esa relación con los objetos y para mí esos objetos cuando están en mi casa, si alguien me va a visitar, creo que disparan una historia. Es parte de quién soy, de qué te puedo contar sobre mí. En este caso también lo traje porque tiene que ver con el barrio donde crecí, porque yo crecí en un barrio que está ahí entre Villa Italia y Villa Laza, que se llama Villa Galicia. Solamente la gente que vive ahí conoce que el barrio se llama de esa manera. De hecho, yo no lo conocía hasta una vez que me pongo. Antes teníamos la suerte de que el colectivo verde decía que iba de Villa Galicia a La Unión y ahora ya no lo dice más. Mirá. Dice barrio metalúrgico. Sí. Y yo en ese barrio lo que tiene de particular también es que está muy cerca de algunas de las sierras que están al costado de la movediza. Y yo habité eso desde muy pequeño también. Creo que mis viejos de muy pequeño dijeron, che, anda a la calle, salí un ratito. Y entonces yo me la pasaba ahí y esto tiene que ver porque hay canteras, está todo el trabajo de piedra en ese lugar, entonces tiene que ver con eso también, con el trabajo artesanal en torno a la piedra. Pero también en relación a qué significa ser trabajador, ¿no? Pensarme desde muy pequeño, desde que empecé a darme cuenta que no tenía ciertos derechos y demás, a darme cuenta de que, bueno, soy un trabajador, diferente quizás a alguien que trabaja la piedra, pero al fin y al cabo un trabajador. Y dispara eso, creo también, ese objeto. Genial, ahora te voy a invitar a hacer un juego. Nosotros elegimos 3 palabras y vos vas a tener que elegir una. Cada palabra esconde una pregunta, ¿no? Te voy a decir las palabras que son bicicleta, destornillador y bufanda. Bien. ¿Podés elegir una? Sí, bicicleta voy a elegir. Bicicleta. Bien, ahora cuando volvamos te voy a hacer alguna pregunta sobre esa bicicleta. Bueno. Bien, vos habías elegido bicicleta. Sí. Las palabras eran bicicleta, destornillador, bufanda. Cada palabra esconde algo. Bicicleta escondía alguna pregunta sobre el recorrido desde la infancia a la adultez, digamos, ese recorrido que hacemos. Destornillador es una pregunta más de lo laboral. La idea era, hay algo del trabajo ahí que también, un poco vos lo trajiste también con esto, como que justo estabas terminando con esa idea.
Y bufanda un poco más al contexto. Digamos, en este contexto de invierno se nos ocurrió bufanda como palabra de, bueno, el contexto en el que uno se desenvuelve cotidianamente, contexto histórico, laboral, político, etc. Elegiste bicicleta, así que te voy a preguntar sobre ese recorrido que vos tenés entre, no sé, ahí nos contabas un poco también, digo, este acercamiento a los libros por parte de tu abuelo, desde tu infancia hasta esta época en que sos este escritor que sos, este docente que sos, este trabajador de la cultura que sos, digamos. ¿Cómo fue ese recorrido? ¿Cómo lo sentís vos ahora? Digo, si hay algo donde vos decís acá encuentro algo que es parte de ese recorrido o no. Bien, yo desde pequeño el acercamiento es el que te contaba recién a los libros y demás. Después me gustó mucho la historieta y me acerqué mucho a eso. Ahí tenés un libro de Quino también. Sí. Y vos sabés que en ningún momento tuve ganas de hacer alguna expresión artística hasta que entré al Instituto Profesorado de Arte Tandil y ahí entré a estudiar diseño porque creía que era mi carrera y yo quería hacer libros y revistas. Pero cuando entré ahí... Sí, total. Sí. Y cuando entré ahí vi que había gente dibujando, pintando, haciendo escultura, bailando, sacando fotos y eso me voló la cabeza. Dije, no, mira, me metía en clases de arte, cuando dejé la carrera de diseño porque ya no me interesaba, como ya había hecho la formación básica, hice el primer año de fotografía para aprender a sacar fotos, digo, como que siempre empezó a haber como una conexión con eso. Pero pasó algo muy particular, ya que estamos hablando del contexto también, que es que cuando estábamos ahí con algunos compañeros y compañeras, nos dimos cuenta de que no había conexión entre las carreras, ¿viste? Como que no había un puente entre las carreras. Sí. Y ahí nació un colectivo que tuvimos por unos años que se llamó La Nubecita. Por eso traje estos objetos también, que son algunas revistas de La Nubecita. La Nubecita buscaba tender puentes entre esas carreras, pero después empezó a tender puentes hacia otros lugares. Lo que empezamos haciendo fue hacer una revista porque juntaba la carrera de diseño, la carrera de artes visuales y la carrera de fotografía, pero después empezamos a hacer intervenciones. Empezamos a tomar espacios del instituto cada una vez por año y hacíamos muestras, tocaba gente, hacíamos como una varieté muy grande, pero interveníamos el lugar, ¿viste? Hicimos uno en que iluminamos todos con velas, hicimos otro que ahí en donde era el IPAT. Donde era el IPAT, claro, en Alem y Pinto. Después hicieron otro en la Plaza del Tanque. Y después empezamos a llevarlo hacia afuera, hacia espacios públicos. Hicimos un par de festivales en la Plaza del Tanque y sacamos 36 números de La Nubecita, que fue haciendo que mucha gente se empiece a conectar con el proyecto, con la idea de la búsqueda de tender puentes, ¿no? Que tan necesario en este contexto empezar a tender puentes entre los espacios. Pero pasó algo muy particular también con eso, que en un momento diagramaba la revista. Y en un momento dije, pero yo puedo escribir acá. Y empecé escribiendo en el margen de arriba de la revista de una hoja a la otra, como que casi escondiendo mi escritura. Mirá qué lindo. Igual escribir al margen también es algo como súper... Y además tenías que pasar toda la revista para leerlo. Iba como todos por la parte de arriba. Y después empecé como a animarme un poco más, a escribir un poco más largo, a poner un poco más la voz. Y en un momento, a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cuando existía y podíamos usarlo y que nos acompañe, conseguimos una máquina para imprimir la revista. Sí. Entonces esa revista, por ejemplo, la que está a color, fue una de las impresiones que pudimos hacer en esa máquina. Pero al tener una impresora, también lo que pasó fue como me animé a empezar a mostrar mis cuentos más allá de la revista. Y por ejemplo saqué, que es uno de los que está ahí, El Aguantadero, que es un libro muy pequeño, tiene 2 cuentos. Y fue como la primera vez que me animé a publicar algo mío y mostrárselo, pero además hacerme cargo, bueno, esto es mío, lo escribí yo. Viene acompañado de ilustraciones y demás, pero fue la primera vez que me animé a mostrar algo. Mirá qué bien, porque hay algo del acompañamiento, de cuando hay un sostén de distintos espacios, nombrás el de desarrollo social, pero el sostén estatal, cómo también funciona para que alguien pueda empezar a desarrollar. Y otra cosa que veo ahí es que también hay un interés tuyo por la narración en sus distintos formatos, hoy que se habla tanto de esta interconexión entre las artes, que ya está muy en boga, es verdad que en un momento estaba como más una idea de bueno, yo me dedico a esto, y hoy ya se nutren entre sí.
pero ya hay un interés ahí, cuando vos entraste de par, ya tenías un interés narrativo, o veías una narración en la fotografía, en esto, en lo otro, ya tenías ahí como un interés que estaba en ciernes, ¿no? Por la narración. Total, y el entender puentes. Para mí eso es fundamental y es lo que hago también cuando trato de llevar adelante algún proyecto cultural o alguna gestión cultural. El poder acercarnos, porque ese acercamiento también nos hace acercarnos como trabajadores también, Sí. ¿no? Entender que muchos de los conflictos que tiene cualquier trabajador de la cultura y cualquier trabajador que no tenga que ver con las artes es muy parecido. Creo que eso es lo que nos tendría que empezar a encontrar de alguna manera. También pasó algo ahí muy particular y si querés sumo un objeto más, que Sí. es el interés por el humor gráfico. ¿Sí? Y traje un libro de Quino, que es muy raro este libro, porque es el primer libro que saca después de Mafalda, con sus primeros intentos de humor gráfico, y es muy loco porque tiene muchas cosas que no se acercan a lo que después fue muy conocido Sí. de sus páginas de La Nación o de la revista Viva. Incluso tiene muchos experimentos, hay cosas con collage donde pega fotocopias, dibuja sobre negro con blanco, es muy raro. Y todo contado con imágenes. Sí, sí. Y se está como empezando a alejar de Mafalda y acercarse más a la estética que tuvo ya hasta el final de su vida. Ese libro para mí tiene algo muy particular que es, bueno, a mí me interesa mucho el humor gráfico, pero también me interesa mucho el humor. Para mí es algo que tiene que atravesar lo que por lo menos lo que yo hago. Mi escritura, hay un momento donde algo tiene que generarte una risa. Y Quino a mí me parece que tiene una cosa que es con la risa amarga. Te Sí, reís total. porque en realidad es un bajón de lo que te está diciendo. ¿No? Viste que te pasa y decís, no, ¿por qué esto? Y a mí me gusta mucho eso. Te identificás, claro. Y me pasa algo muy loco que ese mismo humor o esa búsqueda de entender y que nos gusta el humor gráfico lo comparto con dos amigos, con Manuel Díaz Vigo y con Nicolás Vilela, que lo conocen como Nico Ilustraciones. Y en un momento pasó que esta búsqueda colectiva nos llevó a trabajar juntos. Nico explotó en un momento las redes sociales y Sí. necesitaba que lo acompañemos de alguna manera y lo acompañamos. Y ahí pasó algo muy particular en esa búsqueda, que es que a Nico lo llamaban para que dé una charla en algún lugar y nosotros lo que hicimos fue editar un libro de Nico que se llamó Humor de camas deshechas de amor, con el conocimiento que tenía yo, con el conocimiento que tenía Manu. Y hicimos algo muy raro, que yo no sé si hay una experiencia igual, habría que buscar, que es que imprimimos un libro, ese libro, y solamente lo podías comprar en las presentaciones a donde iba Nico. Ah, mira. Entonces empezamos a viajar. Claro. Era como una banda de rock, viajábamos en un Twingo 94 hasta Bahía Blanca, nos llamaban de Bahía Blanca, nosotros buscábamos pueblos en el medio para charlar también. Y lo que empezamos a hacer fueron dar charlas. Pero las charlas no eran solo en torno a Nico, sino que éramos los tres reflexionando sobre nuestro trabajo artístico. Y eso colaboró mucho a que entendamos ciertas cuestiones sobre cómo trabajamos, cuáles son las búsquedas, cómo fortalecer ese trabajo grupal. No sé si tenía que ver, pero lo traje por eso No, también, está porque buenísimo. me parece que es algo que a mí por lo menos me marcó. También nos llevó a tener que pararnos adelante de mucha gente a hablar. Y Sí, eso sí, sí. para mí fue un aprendizaje docente muy grande. Por suerte con Manu y yo relajábamos porque todos iban a escuchar a Nico y de repente encontraban tres tipos que hablaban. Pero eso nos ayudó mucho a desarrollar, a entender, a construir. Fue una experiencia buenísima y que yo no sé si existe algo parecido. Sí. Esto un poco a mí me hace pensar un poco en cómo es trabajar en este territorio bonaerense. Digo, me imagino que que trabajar en Jujuy como en lo que vos hacés debe ser de una manera. Digo, bueno, ¿cómo es trabajar acá desde Tandil para una región particular y en este territorio que es el nuestro, con nuestras particularidades, con nuestras posibilidades y nuestras no posibilidades? Sí, creo que uno de los desafíos más grandes de trabajar en la región es quitar del centro a las grandes urbes cercanas. Sí. Buenos Aires, La Plata. Creo que esa es la primer gran complicación. Digo, cuando uno empieza a pensar en algo para hacer, lo primero que aparece es que ese lugar lo ocupe
alguna expresión Sí, artística. nuestro objetivo está en pensarnos así. Sí, que la expresión, que ese espacio lo venga a ocupar algo que creemos que está en el centro. Digamos, Sí. nos sentimos como que estamos en un margen y traemos algo del Es como la centro. escritura en el mar. Claro, como la escritura en el margen, exacto. Nos pasa creo que en la ciudad también. Creemos que llevamos desde el centro la cultura a los Sí, barrios total. y ocupamos el margen creyendo que está todo en el centro. Bueno, me parece que eso es algo que se va llevando a todos los espacios. Creo que una cuestión ahí es entender que acá hay eso, unas expresiones artísticas que son muy valiosas, cómo las revalorizamos, las ponemos en el centro, las ponemos, sí, quizás en diálogo con otras expresiones artísticas de otras regiones, pero entendiendo que son el centro. Y después creo que tenemos las complicaciones de las ciudades intermedias y los pueblos más cercanos, que es quizás que desde lo que necesitemos para financiar esos espacios, que puede ser público o la ayuda estatal, se ponga también el valor en el centro de esto que estamos haciendo en esta zona. Se logra, cada vez cuesta más, pero también tiene que ver con este contexto donde, bueno, listo, la cultura empieza a estar cada vez más al margen, las expresiones artísticas más al margen. Creo que otro desafío es eso, cómo logramos de alguna manera sostenerlas, que creo que tiene que ver también con las voluntades que podamos ir juntando y tendiendo puentes. Lo estoy diciendo mucho, pero me parece que es una de las cosas más difíciles en este contexto. Que entender que sin vos yo no puedo sostener nada y Total, vos sin sí, mí no sí, lo puedo es sostener, digamos. Armar una gran red, digamos. Una red, sí, total. De trabajadores de la cultura, locales, regionales, digo, todo lo que se pueda, digamos, ampliar. Y no soltar tampoco, digamos, porque también en estos contextos muchas veces tendemos a soltar, decir, oye, ya no puedo más porque tengo que sobrevivir, digamos. Y tiene que ver también con, creo, con la... Digo, yo cuando pienso en la escritura, pienso que yo estoy escribiendo solo en mi casa. Sí, pero después tiene que ver con... Yo se lo muestro a ustedes me dicen algo, con eso construyo. Cuando lo leo en público tengo una devolución y eso también construye. Cuando escucho a otros leer en público, me construye. Sí, total. Y eso llevado a todos lados, me parece. Bueno, Palito, estábamos hablando del contexto territorial, digamos, y un poco nos metimos o tocamos ahí el contexto general. Yo creo que estamos profundamente viviendo en la Argentina y que también empieza a pasar algo, a visualizarse algo que es también más del contexto histórico mundial. Me da la sensación, o por lo menos yo tengo esa sensación, de que Argentina es un emergente de algo que está sucediendo. Y un poco veíamos, bueno, este intento de ausencia que tienen desde el gobierno nacional de destruir el Estado, de cómo también vos visualizás que hubo algo ahí, que si en ese Estado la nubecita tal vez no hubiese tenido el mismo desarrollo, y en eso tu vida también hubiese tenido otro desarrollo totalmente distinto. Y los que creemos en el Estado también un poco nos preguntamos cómo vemos el trabajo de las artes, de la cultura en este contexto particular. ¿Cómo lo estás viviendo y cómo lo ves? Creo que este contexto, una de las primeras cosas que nos pone en cuestión es la autogestión o la posibilidad de la autonomía. Sí. ¿Sí? Primero que nada, la autonomía. Creo que es algo que habíamos dejado de discutir. Es cómo se puede ser autónomo, cómo se puede sostener algo, porque nunca vimos llegar a este contexto, y llega a este contexto y de repente sentimos que no podemos hacer cosas porque no nos sentimos autónomos para sostenerlo. Creo que eso es una discusión que en algún momento nos tenemos que dar, porque pasa esto, ¿no? De repente vienen, destruyen el Estado y ¿cómo sostenemos? No podemos sostener más, ya nos cuesta muchísimo. Creo que tenemos que discutir las dos cosas, ¿no? ¿Qué hace el Estado y qué hacemos si se retira el Estado, ¿no?
porque desgraciadamente no está pasando y ha pasado históricamente también Sí, en otros sí. momentos. Digo, bueno, ¿qué aprendimos de esa experiencia histórica? Para mí tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con qué aprendemos de la experiencia histórica. Necesitamos, obviamente, esas políticas O culturales. tal vez las necesitan las nuevas generaciones también. Total, digamos. totalmente. Hay algo del recorrido Digo, también que vos tenés y eso que te ayuda a decir, bueno, sostengo Totalmente. desde acá. Cuando nosotros hicimos lo de la nubecita teníamos 20 y pico de años, Exacto. digamos. Entonces, digo, fue un empujón que quizás hizo que hoy podamos sostener un montón de práctica. Entonces, necesitamos de esa presencia y hay que discutir de todas maneras esa autonomía. Las dos cosas me parece que van de la mano. La posibilidad de sostener ambas. Y después... no sé, lo veo complejo en el sentido en que la sociedad, el sistema, no sé, pongámosle la palabra, nos lleva a la competitividad, al individualismo. Y eso también se traduce en nuestra posibilidad de acceder a, por ejemplo, si hay financiamiento del Estado, empezamos a competir entre nosotros, entre los artistas, porque no hay acompañamiento para todos, no hay beca para todos y tiene sentido, pero de repente yo no te comparto información porque vos te vas a quedar o vas a lograr primero ese financiamiento y eso disgrega, desarma, separa. Eso me parece que también es algo que está bueno que empecemos a discutir. La solidaridad, el no individualismo. Sí. También pensar que nadie se hace más rico ni más pobre por tener por tener un ingreso mínimo del Estado para acompañar no pasa nada también, es como compartamos y crezcamos juntos, digamos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Buenísimo. Palito, mirá, no sé, Nico, vos cómo venís acá con todo esto. Venimos bien, muy bien. Sí, A mí hay un mundo de palabras que se entrecruzan, que me parece que está súper interesante, y los colores y eso. Pero, como hacemos siempre en Entreversos, te vamos a invitar también a que vos participes de esta... Porque, bueno, es acompañarnos, es crear juntos, es parte de eso lo que también queremos hacer. Así que te vamos a invitar a ver que vos hagas una pequeña intervención, Bien. lo que quieras, libre, libertad. Bueno, ¿les cuento qué hago mientras lo hago? Podés contar, podés simplemente... También puede contar Nico qué fue haciendo, nos podés ir contando, mientras vos escribís, nos puede contar Nico qué fue haciendo. ¿Qué Más hay que nada ahí? de las palabras que fueron relatando y lo que me pareció importante que nombraba Palito, ir cruzando esas palabras, hacer esa trama. Apareció una especie de figura de pájaro ahí, con el pinchote quedó como un pico, con esta cosa de buscar los deseos, del vuelo, de esa sensación. Mira, justo escribe libertad, así que bueno, hay algo ahí con esa búsqueda, ¿no? Quiero un rojo. ¿Hay un rojo? Hay un rojo ya de fibra. Sí, estoy acá, mira. Ahora me dan ganas de preguntarte por qué escribiste la palabra que elegiste, que te lo voy a preguntar ahora en breve. Y voy a poner al lado una P y una R, porque si no, el ricotero... Bien, que estaba a la entrada de los redondos, nos quedaron los que veo Gauchito Gil, los redondos ahí también, entre los objetos. Bien, veo que escribiste la palabra libertad. La escribiste porque sentís que hay que retomar la bandera, una bandera ahí que de alguna manera nos quieren desvirtuar, para llamar, porque no es robo, sino desvirtuar esa idea de libertad, ¿no? Sí, es un poco el sentido de la palabra, ¿no? Hay que reconceptualizarla. Sí, seguir llenándola el sentido que ha tenido históricamente para quienes creemos otro tipo de libertad y no la que está pregonando esta gente que gobierna. Y entonces me parece que hay que recuperarla, llenarla de sentido, además del sentido histórico que ha tenido siempre, no tener miedo de decirla porque es tan hermosa y tan linda que me parece que hay que volver a cargarla, llevarla, levantarla alto. Y creo que por eso la puse. Y si querés sumo que puse la PLR. La PLR te iba a decir, no es de Palito Rey, no. No, es de Patricio Rey. Patricio Reyes. Porque es algo que también me ha marcado mucho, pero además creo que es algo, que una expresión artística y social que ha estado muy ligada a la libertad. Digo, esto que mucha gente sintió el día que salió a festejar el Campeonato del Mundo, en el que todos eran felices y se acompañaban, es algo que se siente constantemente cuando uno va
obtuvo la posibilidad de ver al Indio Solari o a Los Redondos. Yo no vi a Los Redondos, vi al Indio. Sumo una cosa más, digo, no es solo, bueno, soy ricotero y me gusta la música, sino que también a mí me ha marcado en el sentido de que estar buscando y renovando, y digo, vos escuchás la discografía de Los Redondos y no es lo mismo el principio que el final. Se va cambiando, va buscando nuevas maneras de expresarse, modificándose, no quedándose siempre en el lugar cómodo y que ya siento que estoy haciendo las cosas bien, sino que modificar todo el tiempo, pero también la búsqueda de la ambigüedad de la escritura, donde uno pueda cargar de lo que lee, de lo que quiera, pero también ser concreto cuando hay que ser concreto. Uno dice, ¿cómo puede ser que lo que escribe el Indio Solari sea tan raro y le guste a tanta gente? Y al mismo tiempo, cuando lo ves, decís, hay momentos en los que las cosas se ponen muy concretas y muy directas. Para mí eso marca mi poesía o mi escritura. Yo necesito en algún momento decir algo que sea entendible para quien yo creo que sea la mayoría de la gente. Entonces eso es una búsqueda. Y ya para ir cerrando, me interesa ahí esos últimos 3 objetos. Está la entrada a un recital de... Sí, que tiene algo muy particular que no está cortado. ¿Es un recital del Indio de Porco Rex o es de Los Redondos? No, del Indio en La Plata, y tiene algo muy particular que es que no está cortada la entrada. No está cortada. Cuando entré el control estaba colapsado totalmente. Bien. Así que la tengo guardada por eso también. O sea, tengo todas mis entradas guardadas, pero esa tiene la particularidad de estar Perfecto. sin Y nos cortar. queda Gauchito Gil y Diana Velesi, que también, digo, en este pensarlo concreto, algo que Gauchito Gil también tiene algo muy concreto también, Sí, ¿no? y el altar y la conexión con lo popular, ¿no? La idea de que hay que es un santo popular, ¿no? Y eso me parece que... Y lo de Diana creo que está en vínculo porque es una estampita que hizo la artista Enriqueta Viegas, que es acá de Tandil, y es un collage que hizo para el programa de radio que hago con vos, Franco, que no nos vamos a andar escondiendo, que nos conocemos, no sabemos mucho uno del otro, pero es una estampita que también representa a ella como poeta, y me gusta porque también tiene una cuestión ahí religiosa, que también está en conexión con Los Redondos, ¿no? Que tiene una cosa ahí de misa, peregrinación, Sí, total. la gente yendo. Creo que todo eso popular de la peregrinación y del encuentro también es algo que me conmueve. Bien, hay algo ahí entonces que encuentro entre esto que iniciamos charlando de una conexión, de buscar que cualquier trama cultural o cualquier red cultural sea popular de alguna manera, ¿no? Esta cosa de que no quede como, bueno, esto, ¿cómo me manejo acá? Que hay una cuestión artística, ¿cómo entro a un museo? Digo, entrar a un museo es entrar a un museo, o que el museo también habilite la introducción de lo popular, ¿no? Hay algo ahí que veo en la charla que hemos tenido, ¿no? Sí, para mí lo popular es algo central y pensarlo en, bueno, ¿qué es lo popular? ¿Qué es lo popular? También hay que pensarlo. Eso hay que preguntárselo mucho para mí. Que si es lo masivo o no. O si es la expresión de las mayorías, ¿no? O de la búsqueda de cómo cambiamos este mundo, en el sentido de, bueno, hay que modificar quiénes ocupan ciertos lugares, si lo que está expresado en el museo es nuestras expresiones, o son las expresiones de ciertas minorías, si entrar a un teatro es para las minorías, en el sentido de que expresan a las minorías, no que entra poca gente. Sí. Que ahí sobre el escenario me estás representando algo que tiene que ver con las élites y las minorías. Pensar más en las mayorías. Bueno, nos queda ahí, ¿no? Le dejamos a la gente también abierta esta pregunta para pensar lo popular, la libertad. Digo, hay un montón de palabras que fueron surgiendo que están buenísimas. Acabamos de estar con Darío Ledesma, quien estuvo haciendo esta obra artística en vivo, es Nicolás Hernán Lorena. Quien hacía la entrevista soy yo, que soy Facundo Di Paola. Esto es Entre Versos, una coproducción entre Abra y el área de cultura de la UNICEN. Y para retirarnos, Palito, nos trajiste algo de tu propia producción literaria para leer, así que nos vamos con eso, que nos va a encantar escucharte y tener ese momentito para deleitarnos con tu escritura. Bueno, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, y esto que escribí dice: parafraseando a Caballo Loco, parece que nos toca a nosotros otra vez pagar toda la puta fiesta. Y parece también que si la conchita de Dios nos parió a imagen y semejanza del Todopoderoso, entonces Dios también es pobre. Y en su cielo de chapa se masturba al escuchar nuestras súplicas. Es sádico y lo llena de alivio pensar que podría estar peor. A vos también te alivia pensar que podrías estar peor. Llorás.
y la casa se te llena de lágrimas. Hay dos opciones. Ayudás a que las lágrimas corran, o dejás que las lágrimas se estanquen y el agua se pudra. Es increíble, pero en lo que se pudre también hay vida. Un pibe toma gin tonic y come choripán. Su remera recién impresa reza: el amor vence al odio. Me cago de risa. Me cago de risa. Nadie que haya recibido un corchazo de goma de la policía en la jeta se dignaría a decir que el amor vence al odio. Amamos, pero para ellos amamos mal, por eso nos odian. Mientras tanto, un fascista se anima a afirmar que se perdieron los valores, que lo más valioso que debemos proteger es ese niño que no puede jugar tranquilo en la vereda. Ese niño no tiene veredas, señor. Ese niño camina por la calle al ir a laburar, señor. Camina por el barro, al que llaman calle cuando va a trabajar. Ese niño, como nosotros, no es dueño ni de la tierra de su propia tumba. No es dueño de nada, ni jefe de nadie.